Bienvenidos a otra edición más del programa Enlace Empresarial, una ventana hacia el mundo laboral y de los negocios en México, donde tendrás la oportunidad de conocer información relevante, opiniones y puntos de vista de los personajes del mundo de la industria y de los servicios en nuestro país. Buenos días a todos, amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión, Enlace Empresarial, aquí en la Universidad Justo Sierra, en la Ciudad de México. Enlace Empresarial, bueno, se ha definido siempre por ser un espacio, una ventana de reflexión, decía yo, para temas de emprendurismo, para temas de empleo, para situaciones de negocios. Y bueno, lo hacemos con mucho gusto y siempre con el ánimo de compartir con ustedes de primera mano y de nuestros invitados expertos opiniones muy valiosas y que, bueno, esperamos que todos, igual que nosotros, lo disfruten. El día de hoy tengo el gusto de recibir, como siempre, un gran invitado. Está con nosotros el día de hoy y le agradecemos mucho en nombre de nuestro señor rector y nuestro señor vicerrector al licenciado Alejandro Bautista, delegado federal de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias, Alejandro, por estar aquí el día de hoy. Gracias a ustedes, Ulises, mil gracias. Y tomarte el tiempo de compartir con los jóvenes. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando con el licenciado Bautista diferentes temas, pero Alejandro, siempre empezamos el programa preguntándole a nuestros invitados acerca de su trayectoria de manera muy breve, profesional, con la finalidad de que los jóvenes conozcan de primera mano cómo ha sido tu devenir en el tiempo y cómo has llegado ahora a ser delegado federal. Con todo gusto, Ulises. Bueno, en primera instancia quiero agradecerle de manera muy especial a ti, a la Universidad Justo Sierra, reconocerles el esfuerzo que han hecho a lo largo de tantos años para preparar profesionistas muy competitivos, que es lo que yo creo que hoy en día el país requiere. Además, quisiera hacerles muy patente el saludo cordial y afectuoso por parte de mi secretario, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. Muy complacido de la invitación. Muchas gracias. Y bueno, comenzando como me pides que hable un poco de mi trayectoria, pues comenzaría diciéndoles que soy licenciado en Derecho, soy abogado egresado de una universidad pública, la Universidad Autónoma Metropolitana. Correcto. Ya hace algunos años de esto, y que como todos los recién egresados en su momento tuve esa grave preocupación de buscar un espacio de oportunidad para poder desarrollar los conocimientos que va uno acumulando a lo largo de los años y que en cierta forma no terminan con el hecho de salir de la escuela. El estudio continúa, pero siempre necesitamos un espacio de oportunidad. El primer espacio que tuve fue en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Fue mi primer empleo. No era propiamente una materia que yo ambicionara, que yo cuando menos imaginara que iba a trabajar en ella, pero me representó una oportunidad de conocer ya el devenir diario de una oficina, de una tarea específica, de un compromiso. Exacto. Y este trabajo me llevó a trabajar algunos meses después a la Procuraduría General de la República. Eso fue derivado de un nombramiento que le hacen al entonces procurador, Ignacio Morales Lechuga, hoy un connotado y reconocido notario de aquí de la Ciudad de México, notario público. Lo nombra el presidente de la República y bueno, pues yo con una incipiente experiencia soy invitado por ese grupo con el que yo empezaba a trabajar, que lo que veían en mí, creo, era el entusiasmo más que la experiencia, más que los grandes conocimientos que yo pudiera aportar, era la disposición. Era finalmente las ganas de aprender, las ganas de colaborar. Eso me hizo merecedor de una invitación a incorporarme a esta institución, donde trabajé por unos años más, hasta que hay un cambio de titular. Llega el doctor Jorge Carpizo, que en paz descanse, un gran maestro, un gran abogado,
continúo en esa administración con el doctor Carpizo. Ya para esto, bueno, con la fortuna de ir conociendo y escalando algunas posiciones, trabajaba yo en el órgano interno de control que entonces se llamaba Contraloría Interna. Un año después, el doctor Jorge Carpizo es nombrado por el presidente como secretario de Gobernación. Esto derivado de un conflicto que quizá muchos lo conocen por los libros, pero que bueno, a mí me tocó vivir lo que fue el levantamiento armado de los zapatistas. En Chiapas, ¿no? Y bueno, el secretario de Gobernación me invita a colaborar en la Secretaría de Gobernación. Trabajo muy cerca de él como secretario auxiliar durante esa administración. Después ocupé algunos cargos en el Instituto Nacional de Migración, en el Infonavit. Incursioné también durante aproximadamente 3 años en Banamex, en el área jurídica. Y posteriormente regreso otra vez a la Procuraduría General de la República, al Centro de Control de Confianza, un área de control, de evaluación, Sí. Muy interesante. Sí, En sí, su sí. momento fue, yo creo que la oficina pionera en todo el país. Hoy en día, bueno, pues hay oficinas de este tipo en todo el territorio nacional. Saliendo de esa encomienda, me incorporo al gobierno estatal del Estado de México, donde trabajé los últimos 12 años en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y en el área de seguridad pública también, en un área que se llama CUSAEM. De ahí me incorporo a invitación del licenciado Navarrete Prida a esta secretaría. Todo esto lo comento porque quizá mucha gente dirá, bueno, pero el perfil es más bien en áreas de justicia. De leyes, sí, claro. Yo podría decir que la justicia es una. La justicia no ve límites si es una justicia penal o una justicia laboral. Claro. Es justicia. Claro. A mí me tocó durante muchos años trabajar en áreas de procuración de justicia penal. Ahora la encomienda que tengo es procurar la justicia laboral. Okay. En esta delegación donde recientemente llego hace aproximadamente 4 meses, he encontrado retos, he encontrado mucho trabajo, he encontrado un gran compromiso de cumplir con todas las encomiendas del presidente de la República, una serie de proyectos que no son únicamente para nuestra secretaría, sino que de manera compartida, no solo con oficinas o con dependencias del gobierno federal, sino también con los gobiernos locales, con los gobiernos municipales, particularmente en el Distrito Federal, con las delegaciones políticas. Okay. El tema principal que nosotros tenemos dentro de la delegación podría yo dividirlo en 2 grandes vertientes. La primera es el área de inspección. Realizamos inspecciones a los centros de trabajo, pero con el único objetivo, no persecutor ni sancionador, sino de vigilar y proteger todos estos empleos ya creados, okay, todos estos empleos, todas estas fuentes de empleo que ya existen. Buscar que se conserven, claro, que se mejoren, claro, y que las condiciones en las que se desarrollen sean las que de alguna manera puedan beneficiar no solamente al trabajador, sino a sus familias. Okay. La otra gran vertiente es la de fomentar y la de promover la creación de nuevos empleos. Nosotros hacemos mucho énfasis en que estos empleos necesariamente deben ser formales. Claro. El tema de la formalidad, que también ha sido, yo creo que uno de los programas que ha impulsado de manera muy, muy decidida el gobierno federal, va más relacionado con el tema de la familia, con el tema humano.
no tanto como un solo espacio de trabajo que a veces la gente no percibe todos los beneficios que le puede arrojar un trabajo formal. Formal, claro. Hablamos ya incluso de temas de seguridad social, del acceso al servicio médico, de tener la oportunidad posiblemente de accesar también a los créditos para vivienda. Claro. El fondo de ahorro para el retiro. De ahorro, exactamente, ¿no? Las pensiones, así es, las incapacidades, sean así temporales o definitivas, permanentes. Pero bueno, ese es un tema que en nuestro día a día nos ocupa. Estamos comprometidos nosotros con toda esta serie de compromisos que se han proyectado a lo largo de esta administración. Y pues a grandes rasgos esa es quizá la presentación de manera muy general que hago de mi persona y de la oficina que encabezo. Muchas gracias, Alejandro. Me dejas muchos conceptos ahorita en el tintero que quisiera que pudiéramos ir comentando, porque yo creo que has tocado puntos bien importantes para el tema de los jóvenes, que son los que finalmente, para los que finalmente hacemos el esfuerzo de enlace empresarial. Claro. Empezaría por comentar lo que decías tú hace rato, cuando hablabas de tu inicio como profesional, el tema de la disposición, que de repente los jóvenes a veces piensan que saliendo de la universidad pues van a llegar a cargos, pues no sé, corporativos muy importantes, ¿no? O que van a entrar al sector público igual, a ser el delegado federal del trabajo o el secretario del trabajo, ¿no? Y esto en realidad no opera. Entonces me quedo con ese concepto y lo compartimos con los jóvenes. Todos tenemos que tener esa disposición, ¿no? Picar piedra, como se dice coloquialmente. Y otra cosa importante, ¿no? Lo que decías, es más importante a veces la disposición que la experiencia. De repente los jóvenes pues dicen, bueno, si no tengo experiencia, ¿no? ¿Cómo voy a obtener un trabajo si no tengo experiencia? Pero muchas veces es la disposición y la actitud a tener esa oportunidad y empezar a picar piedra, como Exacto. Lo hemos hecho todos, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, pues sí, digo, aquí para que los jóvenes también se den cuenta de que nuestros invitados no nacieron siendo delegados federales del trabajo, ni mucho menos, ¿no? Sino todos nos hemos ido formando, y eso es bien importante, que los jóvenes lo puedan absorber y lo puedan absorber directamente de ustedes, ¿no? Los que nos acompañan. Exactamente, sí, mira, yo creo que con preocupación he leído por ahí fechas recientes algunas estadísticas donde tratando el tema de la inclusión laboral, el tema de la discriminación, que es un tema sumamente complicado, polémico, claro. y que abarca lamentablemente muchos aspectos de nuestra vida. Pero tratándose en particular de la exclusión que sienten a veces los estudiantes, los recién egresados de universidades o de escuelas técnicas o del nivel que sea, ¿no? Pero que tienen una preparación con la que se sienten listos para enfrentar ese ámbito laboral. Y que sienten que no se les abren las puertas suficientes por la falta de experiencia, a veces porque también existe cierto prejuicio a su misma edad, a que hay quienes creen equivocadamente que el tema de la juventud va ligado con la inexperiencia. La responsabilidad. Con la falta de responsabilidad, con la falta de compromiso, lo cual, de verdad, créanme, estoy convencido, yo en lo personal, que no es así. He conocido a lo largo de mi vida a gente muy joven, sí, con una disposición, con una preparación bárbara, que de verdad, a veces lo único que requiere esa gente es que les demos una pequeña oportunidad, que les abramos la puerta. Que les mostremos las herramientas que existen y ellos solitos se encargan de tomarlas, de prepararse, y a la vuelta de unos meses son gente que su trabajo habla por ellos mismos y son objeto de promociones, son objeto de invitaciones. Claro. Que bueno, no es solamente el reconocerles todo este esfuerzo, sino que los propios empresarios, los propios funcionarios que generan esas invitaciones,
se ven beneficiados. Claro, ¿no? Porque sí, siempre claro. tener a un actor de ese tipo, competitivo, estudioso, con disposición, Animado, sí, claro. ayuda muchísimo. Totalmente. Nosotros lo sabemos en la Secretaría del Trabajo y precisamente porque tenemos claro ese problema, hemos tratado de ayudar con una serie de programas. Por ejemplo, les puedo comentar el de que manejamos a través del Servicio Nacional de Empleo, que es un área dependiente de la Secretaría, donde apoyamos proyectos productivos, proyectos que van más ligados al tema del emprendurismo, donde una, dos, tres o hasta 5 personas que no necesariamente deben ser ni jóvenes, ni estudiantes o recién egresados, son personas simplemente con la idea de generar un proyecto, nos lo presentan, se hacen una serie de análisis, de valoraciones que no son ni tan complicadas. O sea, la verdad es que a veces eso también a los jóvenes les resulta una barrera, ¿no? Todos los requisitos que se les imponen y que van desde lo personal, de la edad, la experiencia, y tráeme esta acta, y tráeme una copia. O sea, no, es algo muy sencillo. O sea, nos demuestran ellos que tienen un proyecto viable y podemos apoyarles hasta con una cantidad que va de 25,000 pesos por persona y que puede llegar hasta 125,000. ¿Por persona? No, 125,000 por grupo. tratándose de un grupo de 5. Ok. Eso no quiere decir que no podamos apoyar a un grupo de 7, 8 o 10. Lamentablemente las reglas de operación nos marcan que el apoyo Y el solo presupuesto, ¿no, Alejandro? a 5 personas, ¿no? Para poder abarcar Claro. a más gente. Sí, correcto. Entonces, esos proyectos, la verdad es que han tenido mucho éxito. Ok. Les han permitido a los jóvenes detonar esas ideas que durante su etapa académica vienen gestando, vienen imaginando, y que a veces dicen, pues sí, pero ¿y con qué dinero lo hago? ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, ahí es donde entra el gobierno, donde entra la Secretaría del Trabajo. Correcto. Nosotros vamos muy de la mano también, por ejemplo, con otras oficinas de gobierno, porque yo creo que es la única manera como se puede hacer. O sea, todos unidos, todos sumados. Ese ha sido un esfuerzo que de verdad yo creo que ha marcado mucho a esta administración del presidente de la República, el sumar los esfuerzos, el sumar a todo mundo, gobiernos locales, gobiernos municipales, empresarios, sectores de la sociedad, en fin. Hay diferentes oficinas de gobierno, les comentaba, como la Sedesol misma, que trae programas también muy específicos para el autoempleo. El autoempleo, que también son programas a los que se puede ligar a los jóvenes. El INAES, que apoya también proyectos productivos y que no se empatan con nosotros. Si bien no pueden ser de manera simultánea, sí puede ser que en el momento en el que se agota el apoyo que nosotros les damos, la ayuda que les podemos acercar, en ese momento pueden ligarse a otro apoyo, programa. a otro programa Claro. gubernamental. La propia Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal también Tiene otros programas. tiene otros programas. Entonces, yo creo que es acercarse a nosotros, acercarse a nuestras páginas oficiales, donde nosotros siempre estamos tratando de hacerles llegar los beneficios con los que se les puede apoyar y fomentar, ¿no? Sí, no, y bueno, qué bueno que lo comentas, porque bueno, finalmente lo comentábamos, amigos, un poco fuera de cámaras con el licenciado Bautista. A veces pues los jóvenes bien a bien no saben, o a veces incluso los ciudadanos, no hablando solamente de los jóvenes, pero de los apoyos que pueden tener a través de todas las instancias gubernamentales que existen, llámense federales o llámense locales, ¿no? Entonces comentábamos con el licenciado Bautista un poco el tema de describir un poco los apoyos que hay a través de la Delegación Federal de la Secretaría del Trabajo, y que bueno, hemos visto también con mucho beneplácito, en días pasados estuvimos asistiendo a una feria de empleo donde el licenciado Bautista estaba junto con la Secretaria del Trabajo del Distrito Federal y junto con el delegado de Azcapotzalco, que bueno, como bien lo decías, Alejandro, que amén de ser de diferentes corrientes políticas o ideologías políticas, se suman en un esfuerzo de
traer empleo, en este caso para la gente de Azcapotzalco, y había muchos jóvenes. Yo estuve presente en el evento y me pareció un gran esfuerzo, muchas empresas, alrededor de 150 empresas con muchísimas vacantes. Entonces, yo creo que esto es bueno que lo comentes, ¿no? Porque digo, así como los ciudadanos a veces decimos, bueno, pero es que ¿por qué el metro no funciona? Y no, ese proyecto no sirve, y nos quejamos, ¿no? Sí, Y también sí, se sí, vale. y con justa razón, Creo que claro. también hay que poner el acento en las IES cuando los puntos también son buenos, y yo creo que en este caso así es. A nosotros nos da gusto, yo creo que a los jóvenes también, saber que ustedes se ponen de acuerdo y que empujan hacia el mismo canal, ¿no? Esto que comentas de los programas, que me parece también vital, ¿no? Invitar a los jóvenes a que si tienen un proyecto, pues no se queden en las aulas, no se quede en la universidad, no se quede con sus maestros, sino que si es viable lo lleven y lo intenten, ¿no? Que lo lleven a la Secretaría del Trabajo, o que lo lleven al Instituto Nacional del Emprendedor, o que lo lleven a la Secretaría del Trabajo de su delegación o del Distrito Federal, y que, bueno, busquen, como decíamos hace rato, con esa actitud, busquen de alguna manera el apoyo, porque los apoyos están, existen. Exacto, sí. Y es muy lamentable que, mira, a veces por la falta de difusión, por la falta de conocimiento, todos estos recursos, que son muchos, Así es. se van al subejercicio. Ok. O sea, se desaprovechan. Así es. No llegan a quienes tienen que llegar. Correcto. Bien decías hace unos minutos que fue justamente donde tuve el gusto de conocerte, Sí, de gracias. saludarte por primera ocasión, en esa feria del empleo que tuvimos en Azcapotzalco. Es una ventana a la que nosotros recurrimos frecuentemente. Tratamos de hacerlas de manera local, en el caso del Distrito Federal, delegación por delegación, con temas muy específicos, con objetivos también muy directos de grupos de la sociedad. Que si bien eso no es un obstáculo, por ejemplo, hemos tenido ferias que de origen están destinadas a personas que presentan una discapacidad, o bien que son adultos mayores y a quienes se les dificulta todavía un poco más el obtener una oportunidad de trabajo. Entonces, bueno, hacemos una feria especialmente dirigida a ellos. Hemos tenido ferias también del empleo para gente joven. Valga este dato, mira, es muy importante. Dentro de esta área que ya comentábamos, que es el Servicio Nacional de Empleo, hay una cifra que realmente nos mantiene ocupados para fomentar a este sector en específico, donde nos arroja que de todos los asistentes a nivel nacional que acuden a estas ferias del empleo, el 80% fluctúan en un rango de edad de entre los 16 y los 35 años de edad. O sea, vemos que son gente joven. Ese dato lo tienen reciente. Sí, claro, sí, es un dato que obtuvimos apenas hace quizá poco más de un mes. Ahora bien, de ese universo, de ese 80% de jóvenes, encontramos que el 60% son gente que trae una preparación académica que va desde el nivel de bachillerato hasta un nivel profesional o más, con posgrados. 60%. Así es. Entonces, Wow. bueno, qué gran reto, qué gran compromiso. Claro. Porque ya no solamente se nos hace la tarea principal de el generar un espacio laboral, un trabajo, sino que además sea bien remunerado, que esté a la altura de Que cubra las expectativas, claro. de preparación, porque también llega gente con mucha experiencia. Claro. Llega gente que lamentablemente no ha encontrado un área de desarrollo y que ha tenido que trabajar en otras áreas que por la necesidad, Sí, claro. bueno, lo llevan a estar en empleos que no es que no sean dignos. Yo siempre he dicho, no hay tarea más digna que encontrar y que ayudarle a encontrar un empleo a una persona. Sí, ¿no? totalmente. El trabajo dignifica a la gente, Claro. el que sea. O sea, Así es. pero de todas maneras nos preocupa que la gente tenga una oportunidad de trabajo en el área para la que se siente capaz, para la que se siente que tiene más posibilidades de desarrollo.
Alex, y de estas cifras que nos comentas, ¿tienen eso medido? O sea, del 60% nos decías, son jóvenes que están preparados, ¿no? De bachillerato, posgrado. ¿Tienen ustedes medido qué porcentaje de ese universo pueden obtener un empleo al menos? ¿Se quedan con un trabajo? ¿Lo tienen medido? Sí, sí, también. Mira, es un ejercicio que hemos logrado preparar en la Secretaría, donde encontramos muy exitosas estas ferias. Okay. La gente que se acerca a estos espacios, generalmente hablamos de un 70 o a veces hasta un poquito más de las plazas que se ofertan. Se cubren, ok, correcto. O sea, lamentablemente el 20 o un poquito sí, más digo, del 20% no puede ser tiene totalmente... circunstancias, claro, pero sí, se ocupan. Excelente. Entonces ahí esta vinculación que tenemos con los centros de trabajo, con los empresarios. Así es. Y también que nos preocupa acercarnos mucho a las universidades. Por ejemplo, esa vinculación empresa-universidad para nosotros es fundamental. Totalmente. Porque entonces nos van a marcar los perfiles que los empresarios requieren y que ustedes desde aquí, desde las universidades, les pueden empezar a acercar a sus estudiantes y casi, digo, no quisiera utilizar el término de con la promesa, pero sí con una posibilidad grande de que lleguen como traje a la medida, ¿no? O sea, recién sale, pero así como vienes preparado, con esa capacitación específica que te acaban de dar en el último semestre o en los 2 últimos semestres, encajas perfecto en esta área para mí. Entonces, eso también es, yo creo que otro de los grandes éxitos que hemos tenido al acercarnos con los empresarios, ¿no? Con las cámaras, que ahí es donde siempre con una gran disposición hemos tenido igualmente muy buenos resultados. No, y qué bueno que lo dices, Alex. Fíjate que, bueno, yo soy un creyente de verdaderamente voraz de ese tema de la correcta encaje, empate entre el tema del trabajo de las universidades o de las escuelas, de las empresas y del gobierno, ¿no? En este digamos, diagrama de triple hélice del que se ha hablado mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y que son temas que ya no son nuevos, ¿no? Son temas que ya están muy hablados, muy platicados, sí, pero que yo creo que todavía nosotros no hemos acabado de encajar bien, y me refiero a todos los actores, ¿no? Porque tan responsable es el gobierno federal como las universidades, sí, como los gobiernos locales, como los empresarios, como los emprendedores que también generan empleo. Entonces yo creo que sí hay una tarea bien pendiente en ese tema de empatarnos, de conocernos mejor, ¿no? De saber cuáles son las agendas, porque hay de repente en ese tema de las agendas, digo, la agenda de ELBEX, pues es muy diferente a la agenda de la Universidad Iberoamericana, por ponerte un ejemplo. Sí. Y me refiero a temas sustanciales, ¿no? ELBEX tiene en mente objetivos muy claros y la Universidad Iberoamericana igual, por hablar de una universidad, nosotros mismos, ¿no? Entonces el asunto, efectivamente, como tú lo dices, es trabajar en esos puentes y colaborar las tres partes, ¿no? en lograr precisamente eso. Hasta que no tengamos eso, vamos a tener siempre estas variantes y estas desviaciones, ¿no, Alejandro? De, bueno, tenemos gente muy preparada, trabajos no tan bien remunerados o trabajos muy especializados y no tenemos el factor humano que los cubra, como está sucediendo ahora con el tema de la tecnología, ¿no? Sí, el tema de la tecnología que va cada vez, fíjate que te comparto, nosotros hemos hecho esfuerzos también, te comentaba fuera de cámara, de ferias de empleo, sí, y también hemos medido el impacto, ¿no? De bueno, cuánta gente viene, cuántas vacantes hay, de qué tipo son. De hecho, en esta feria pasada que realizamos en marzo, te comparto que estuvo el Servicio Nacional de Empleo, precisamente traía 300,000 vacantes en su site y pudimos acercar, pues digo, a la gran mayoría de los asistentes, incluso nos dieron una plática sobre la búsqueda en el site del Servicio Nacional de Empleo, ¿no? Que bueno, son esfuerzos muy buenos, pero al final del día, por eso te preguntaba yo si había una cifra de efectividad y de eficiencia en cuanto a estos esfuerzos, porque son esfuerzos que cuestan. Sí, claro. O sea, hacer la feria que ustedes hacen
bueno, la que hace más bien la Ciudad de México allá en el Palacio de los Deportes, es un esfuerzo muy grande, inmenso. Sí. O sea, son 2.000 empresas o 1.500 empresas, ¿no? O la hacen conjunta. La hacen conjunta, sí. De hecho, los recursos que se aportan para todos estos esfuerzos son conjuntos.